Ya, muy bien. Ahora, identifique las moléculas y señale qué tipo de enlace reconoce en ellas. ¿Esta molécula cuál es? Muy bien, el dióxido de carbono. ¿Y entonces qué tipo de enlaces tiene? Enlace covalente doble. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces una molécula muy estable, muy estable. Aquí que tenemos, ¿qué es esto? Ya, pero ¿qué tenemos? ¿Qué moléculas son estas? Agua, ¿ya? Entonces tenemos aquí puente de hidrógeno y acá esto, enlace covalente. Muy bien. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Entonces tenemos que ver, aquí vemos que están marcados los carbonos, tenemos 6 carbonos. ¿Cómo están asociados estos carbonos? Sí, por enlace covalente. Muy bien. ¿Ya? La estructura básica de la biomolécula está dada por carbonos asociados a través de enlaces covalentes. Ya. Acá que tenemos es cloruro de sodio, muy bien, que está en agua, hay una solución de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, por eso es que se separan los elementos que forman a la molécula y quedan en estado iónico. Ya, vamos a entrar a estudiar las biomoléculas orgánicas. Veremos, espero que me alcance el tiempo, para ver glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos. Vamos a empezar por los hidratos de carbono o glúcidos. Entonces, ¿qué saben ustedes de los glúcidos con respecto a la función que tienen en el organismo? Karen, ¿qué significa eso del lípido? Ya, dan energía. Ya. Entonces, normalmente nosotros relacionamos la función de los hidratos de carbono con proporcionar energía inmediata, ¿sí? Ya, vamos a ver cómo están constituidos. Cuando nosotros clasificamos a los hidratos de carbono, los podemos clasificar bajo diferentes criterios. Por la posición, por el grupo cetónico que tenga, perdón, el grupo eh, funcional que tenga. Entonces, si tiene grupo aldehído, hablamos de aldosas. Si tiene grupo cetónico, hablamos de cetosas. Por el número de átomos de carbono, de sus unidades, los monosacáridos. Entonces hablamos de triosa cuando tienen 3 átomos de carbono, tetrosa cuando tienen 4, pentosa cuando tienen 5, hexosa cuando tienen 6, heptosa cuando tienen 7, ¿ya? Por la cantidad de monómeros que estamos estudiando. Cuando estudiamos un solo monómero, va a ser monosacárido. Los disacáridos están formados por 2 monómeros, trisacáridos por 3 y polisacáridos por muchos. Entonces, cuando nosotros hablamos de hidratos de carbono,
estamos hablando de moléculas que tienen esta fórmula general. Es como si un carbono estuviera hidratado. El carbono y una molécula de agua n veces. Por lo tanto, si una molécula tiene 5 carbonos, ¿cuántos hidrógenos va a tener y cuántos oxígenos? Ya, 10 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 5. Muy bien. Eso es, muy bien. Entonces, si nosotros estudiamos los monosacáridos, vamos a ver que unos tienen grupo aldehído. Este es el grupo aldehído, donde el primer carbono está asociado a un doble enlace oxígeno y a un hidrógeno. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos una triosa porque está formada por 3 carbonos. ¿Ya? Entonces, ejemplo, gliceraldehído. El gliceraldehído es importante después cuando lo veamos en la formación de energía. Este es un compuesto intermediario de la respiración celular. Si está formado por 5 carbonos, pentosa, y aquí tenemos ejemplos de la ribosa, que tiene un grupo aldehído. Y la glucosa, que también tiene el grupo aldehído. Ahora, tenemos un isómero, que es la hidroxiacetona, importantísima. Y vemos que está el doble enlace con el oxígeno en el carbono 2. La ribulosa, que es el isómero de la ribosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de isómero, vamos a hablar de aquellas moléculas que tienen la misma cantidad y calidad de átomos, pero su distribución espacial es diferente. Entonces, si contamos la cantidad de carbonos que tiene, son 5, este también tiene 5, por lo tanto va a tener que tener 10 hidrógenos y 5 oxígenos, por obligación. La glucosa, hablamos que es una aldohexosa, ¿ya? Porque tiene el grupo aldehído como un grupo funcional. Y la fructosa, que es su isómero, hablamos de una cetohexosa porque tiene el grupo cetónico como un grupo funcional. Dentro de los monosacáridos, los más destacados está la glucosa, que acabamos de ver, ¿cierto? Y es su función principal, pero eso no significa que sea única, es proporcionar energía a través de la respiración celular. La fructosa juega un papel importante. ¿Qué pasó, Karen? Profe, tengo una pregunta con la anterior. ¿Cómo yo puedo identificar la diferencia entre el grupo funcional, si es una aldosa o una cetosa, si ambas tienen la estructura de un carbono unido a un oxígeno, un enlace doble? Porque estuve mirando los apuntes y se ven igual, pero solamente sería la ubicación en el carbono, en el número de Claro, carbono. eso, es la ubicación en el número de carbono. La aldosa está en el carbono 1 y la cetosa está en el carbono 2. Esa es la diferencia. Gracias. Entonces, como está en el carbono 1, el carbono además está asociado a un hidrógeno en la aldosa. En cambio, como está en el carbono 2, entonces solamente está asociado con el doble enlace con oxígeno. Por nada. Entonces,
La fructosa es un nutriente muy importante y vamos a ver que los procesos metabólicos se va a formar dentro de la producción de energía como productos intermediarios. La manosa está presente más en otros organismos, en nosotros no. Ya, este es lo mismo que habíamos visto antes. Entonces aquí vemos que para que se formen los polímeros de los hidratos de carbono, se tiene que formar un enlace covalente que recibe el nombre de enlace glucosídico o glicosídico, ¿está? Lo mismo. Entonces aquí tenemos un monómero y aquí tenemos otro monómero. Entonces, por proceso de condensación y deshidratación, se va a formar un disacárido, porque está formado por dos unidades de monosacáridos. Y entonces forma el enlace covalente. Entonces, si nosotros vemos el número, el carbono que corresponde a este enlace, vemos, este es el carbono 1, siempre. Entonces, este es el carbono 1 que se va a asociar con 2, 3, con el carbono 4 de la siguiente molécula. Hay distintos tipos de enlaces glucosídicos. Solamente se los muestro para que vean la variedad que hay. Y vemos que el oxígeno siempre está participando en el enlace. Entonces, el enlace va a depender de los átomos de carbono que participan de cada monómero. Eso es fundamental para ver cómo se estructuran moléculas que están formadas de las mismas unidades, pero su distribución espacial es completamente diferente y como consecuencia de eso su función es diferente. Entonces dentro de los disacáridos teníamos a la sucrosa, que es el azúcar que ustedes consumen todos los días, que está formado por una molécula de glucosa y una de fructosa. Nosotros el azúcar que nosotros consumimos, lo consumimos de la remolacha, en los países tropicales de la caña de azúcar, pero nosotros de la remolacha, pero ambos son igual, glucosa más fructosa. La maltosa está formada por dos unidades de glucosa. La lactosa es el azúcar que se encuentra en la leche, está formada por galactosa y glucosa. De las personas que tienen intolerancia a la lactosa, ellas carecen de la enzima que degrada este disacárido, galactosa y glucosa. Entonces se acumula ese disacárido en el intestino y genera todos los problemas que genera. Porque la única forma que estos monosacáridos lleguen a la sangre es en que ellos estén en forma individual. El intestino no tiene posibilidades de incorporar un disacárido. Ahora, si nosotros tenemos alrededor de 6 a 12 unidades, eso depende de los autores, otros dicen un poco más, ¿no? Pero solamente esa cantidad, vamos a hablar de oligosacáridos. El prefijo oligo, así como hablábamos de los oligoelementos, el prefijo oligo significa poco. Entonces son asociación de monosacáridos en cantidad. Dime. ¿Qué significaba oligo? Que sabe que como que se me pausó el poco. Poco, sí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que juegan un papel muy importante los oligosacáridos porque se van a asociar a otras biomoléculas, dándole funciones importantes. Además, para nosotros va a ser
muy, muy importante, los oligosacáridos, porque ellos van a constituir el glicocálix, que es la estructura de la membrana plasmática que da hacia el lado externo de la célula. Claro, el glicocálix. Eso forma parte de la membrana plasmática, ¿ya? Y ellos juegan un papel muy importante en el reconocimiento celular y la relación con el sistema inmune, ¿ya? Entonces, oligosacáridos fundamentales. Entonces ya estamos viendo que están apareciendo otras funciones. Ya, dentro de los polisacáridos, y aquí viene la importancia de los enlaces químicos, vamos a encontrar 3 polisacáridos que cumplen diferentes funciones, pero que están formados solamente de glucosa. Entonces tenemos el glucógeno, que lo vemos acá, que forma moléculas muy ramificadas. El glucógeno es un polisacárido que nosotros guardamos en nuestro hígado como de reserva de glucosa. Y el almidón cumple la misma función, pero en los vegetales. Y tiene otra estructura completamente diferente porque forma otros enlaces químicos, otros enlaces entre diferentes carbonos. También tenemos la celulosa. La celulosa también va a formar otro tipo de enlaces y va a cumplir la función de estructural, protectora, ¿no? De la celulosa nunca vamos a sacar energía, porque aunque esté formado de glucosa, los enlaces que lo conforman constituyen una estructura que es muy estable y no se pueden sacar los monómeros, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 3 polímeros que están formados solamente de glucosa, pero cumplen funciones completamente diferentes. Profesora, ¿cuál Entonces, era la función ¿de quién? de la celulosa? Ah, estructural y protectora. Entonces, ¿qué Gracias. funciones tienen? Por nada. ¿Qué funciones tienen los hidratos de carbono? Son estructurales. Aquí vemos, estas son células vegetales. Y entonces ahí se puede ver la pared celular, que está formada solamente de glucosa, que es celulosa. Estructural también, porque nosotros vamos a tener aquí este monosacárido que va a formar una molécula compleja, que es, en este caso, un ácido nucleico, ¿ya? De reserva energética, aquí vemos todas estas manchitas oscuras son acúmulos de glucógeno. Estas cosas grandes son mitocondrias, porque esto está visto en microscopio electrónico, ¿ya? Y entonces el glucógeno se va a acumular en el citoplasma de las células hepáticas para tener una disponibilidad rápida para poder disociarse o para ir formando más reserva de glucosa. Aquí tenemos una ruptura de un organelo vegetal que se llama amiloplasto y donde estos elementos que parecen piedras son acúmulos de almidón. Entonces tenemos energía de reserva, ¿ya? Estructural. Ahora,
La glucosa es la que nos va a proporcionar energía. Y hablamos de energía inmediata, pero no es tan inmediata, porque nosotros podemos tener 1 kilo de glucosa dentro de nuestro cuerpo, pero no poder tener energía. Porque si no ocurre la respiración celular, no vamos a tener la energía, porque la energía inmediata de todas las células es el ATP, que es el nucleótido que va a proporcionar la energía en las células. Y vamos a ver los oligosacáridos que cumplen la función de comunicación y señalización celular. Entonces esas son las funciones principales de los hidratos de carbono. Principales, hay otras más. Hay una infinidad yo les mostré algunos de los que existen. Eso que yo les mostré en la diapositiva anterior. Estos. ¿Ya? Estos. Esos son los tipos de enlaces glucosídicos que existen. ¿Ya? Vamos a entrar a estudiar una molécula que es todo lo contrario de lo que vimos de los hidratos de carbono. ¿En qué sentido? Los lípidos son muy heterogéneos y entonces no podemos tener una fórmula general para ello. Tampoco podemos hablar de un monómero de los lípidos, porque depende del tipo de lípidos que sea. Entonces, definimos a los lípidos como biomoléculas orgánicas que están formadas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos de ellos pueden estar asociados a fósforo, nitrógeno o azufre, ¿ya? Y son un grupo de sustancias muy heterogéneas, pero que cumplen 2 características. Una, son insolubles en agua, y 2, son solubles en disolventes orgánicos, como alcohol, éter, etc. Si nosotros quisiéramos hablar de los monómeros de los lípidos, podríamos hablar de los ácidos nucleicos, los ácidos grasos. Y la fórmula general de los ácidos grasos es, vemos que se inicia con un carbono asociado a 3 hidrógenos. Hay muchas unidades de carbono asociadas a 2 hidrógenos y termina en el grupo carboxilo, que este es el grupo funcional de los ácidos grasos. Entonces, cuando nosotros estudiamos los ácidos grasos, nos encontramos que hay ácidos grasos que forman cadenas lineales porque sus carbonos están asociados a través de enlaces simples, uno tras otro, los carbonos. Y vamos a encontrar ácidos grasos que forman cadenas que se quiebran. Entonces, donde se forma un doble enlace entre los carbonos, ahí se va a formar la base del ángulo que forma a este tipo de ácido graso. Lo demás es todo igual. Entonces, hablamos de ácidos grasos saturados, aquellos en que todos los carbonos están asociados por un enlace simple. Cuidado con este porque este es un enlace doble, pero este es del grupo funcional, del grupo carboxilo.
entre los carbonos todos enlaces simples. Y el ácido graso insaturado, aquel que aparece en esta cadena por lo menos un enlace doble entre carbonos. Vamos a encontrar los poliinsaturados que van a encontrar varios enlaces dobles. ¿Ya? Tenemos ejemplo de un saturado ácido palmítico, de insaturado el ácido oleico. Al igual que los aminoácidos, que ustedes sabrán que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los ácidos grasos, también hay ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa eso? Significa que la única forma en que nosotros podemos disponer de ellos es a través de la nutrición. ¿Ya? Y vamos a encontrar dentro de ellos los omega 3, los omega 6, ¿ya? Que dentro de ellos aquí tenemos los más comunes, el ácido alfa-linoleico, eicosapentaenoico, bueno, tienen unos nombres muy complicados de pronunciar porque están indicando toda la estructura de la molécula. El ácido linoleico, gamma-linoleico, araquinódico, ¿ya? Estos son ácidos grasos esenciales. Y podemos ver aquí que ellos tienen dobles enlaces, ¿ya? Son insaturados. ¿Ya? De los lípidos, ellos sufren esterificación. Entonces el ácido graso se va a unir a un alcohol por un enlace covalente, formado por un éster y liberando una molécula de agua. Entonces, por eso se llama esterificación. Entonces, el enlace covalente que tienen los ácidos grasos es el enlace éster, ¿ya? Siempre se va a asociar el ácido graso con un alcohol. La saponificación. Algunos lípidos van a reaccionar con bases. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos de bases, estamos hablando, en la naturaleza vamos a tener dos compuestos opuestos, los ácidos y las bases. Entonces, los ácidos van a liberar protones y las bases van a liberar hidroxilo, esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros asociamos, ¿no?, un ácido graso con una base, entonces vamos a formar micelas de ácidos grasos. Y eso da origen a alcohol y el jabón propiamente tal. Todos los jabones son derivados de lípidos. Importantísimo, en la actualidad tenemos que lavarnos continuamente las manos porque los lípidos del jabón son los que van a destruir la membrana lipídica que rodea al coronavirus. Dentro de los hidratos de carbono vamos a tener hidratos de carbono, de los lípidos, vamos a tener lípidos complejos. Dentro de ellos tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos juegan un papel muy importante porque ellos sirven para acumular ácidos grasos. Entonces, nosotros en nuestras células adiposas vamos a acumular ácidos grasos en forma de triglicéridos.
cuando nosotros necesitamos energía, entonces las enzimas respectivas van a ir rompiendo los enlaces entre el alcohol y el ácido graso y deja libre los ácidos grasos para que entren al proceso metabólico y generen energía. Aquí tenemos una microfotografía electrónica donde muestra esta partícula de triglicéridos en un adipocito. Las ceras son ésteres de ácidos grasos y vamos a ver que están formados por muchos átomos de carbono y con alcoholes de cadenas largas. Entonces forman una estructura que es sólida porque su punto de fusión es muy alto. Entonces cuando hablamos de cera estamos hablando de estos lípidos que tienen un punto de fusión muy alto. Los fosfolípidos son lípidos complejos que están constituidos por una zona que es polar y dos cadenas de ácidos grasos que son apolares. Entonces esta zona polar es la que va a reaccionar con el agua. Esa zona polar está formada de un alcohol, que es un glicerol. Puede cambiar el alcohol, pero generalmente es glicerol. Un grupo fosfato y un radical. Cuando nosotros hablamos de radical, estamos hablando de una molécula que podría estar asociada, que tiene que estar asociada ahí, pero puede ser de diferente naturaleza. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un derivado de aminoácido. Ya. Entonces tenemos aquí el fosfolípido. El fosfolípido está formado... Dime. Profe, ¿puede volver a repetir el esquema que... Estoy repitiendo. Ah, ya, gracias. Estoy repitiendo. Tiene una cabeza que es polar, tiene una carga, y tiene dos colas carbonadas, que son los ácidos grasos, que son apolares. Generalmente uno es saturado y el otro es insaturado, generalmente, pero podemos tener dos saturados. Los ácidos grasos sabemos que a través de la esterificación se van a asociar con un alcohol. Entonces, estos dos ácidos grasos se asocian con el alcohol, que generalmente es glicerol. El alcohol se asocia con un grupo fosfato. Y este grupo fosfato se va a asociar con otra molécula, que aquí va a variar dependiendo del fosfolípido que se trate. Entonces, aquí podemos tener un aminoácido, podemos tener otro aminoácido, podemos tener otra molécula. ¿Ya? Entonces, lo importante es que en el fosfolípido esta zona es polar y la zona más baja donde están los ácidos grasos es apolar. ¿Quedó más claro? Ya. Ya, por nada. Entonces, aquí tenemos diferentes fosfolípidos, dependiendo de las moléculas que están asociadas al grupo fosfato, si se dan cuenta. Entonces, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol. Estos fosfolípidos van a jugar un papel muy importante en la membrana plasmática. Vamos a verlo posteriormente.
Ya, y entonces decíamos que hay una zona polar y otra apolar. Entonces, si nosotros ponemos en contacto a los fosfolípidos con el agua, entonces todos los elementos polares van a contactar con el agua. Pero la mejor forma de estar en el espacio es formando una esfera, porque así se gasta menos energía. Entonces, inmediatamente, cuando los fosfolípidos se ponen en contacto con el agua, forman micelas, que es esto. ¿Ya? Entonces, se forma esa esfera donde los ácidos grasos están en su interior por las atracciones hidrofóbicas y las cabezas son hidrofílicas. Las micelas pueden tener un espacio muy reducido en su interior y no haber nada. Puede que se incorpore otros lípidos en su interior, como por ejemplo son las emulsiones. Cuando normalmente los jarabes que se le dan a los bebés son emulsiones. Se hacen emulsiones para cosmética también. Y entonces es eso, que está constituido de grasa. La parte interior también puede no tener aire, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando se hace la crema que se usa en pastelería? Se bate mucho el lípido, se bate, por ejemplo, la mantequilla, y al batirlo tanto, forma estas burbujas y tiene efecto espumante. Ahora, para la conformación de la membrana plasmática, se tuvieron que constituir dos hemicapas, y estas hemicapas van a formar una esfera, donde la parte interior vamos a tener una zona hidrofílica y en la parte exterior una zona también hidrofílica. Y en la parte intermedia vamos a tener los ácidos grasos de ambos fosfolípidos. Y esto se llama liposoma. Los liposomas se utilizan en cosmética y se utilizan en ingeniería genética. Entonces, en el interior de los liposomas, por ejemplo, se pone la molécula que se requiere porque el paciente es incapaz de sintetizarla. Y entonces se incorpora al organismo y trabaja por un tiempo. Eso es lo que se hace en ingeniería genética. Los glucolípidos son lípidos complejos que están formados de hidratos de carbono, normalmente oligosacáridos, y lípidos, y forman parte del glicocálix de las membranas. Tenemos otro tipo de lípidos que no tienen nada que ver con los ácidos nucleicos, bueno, con los ácidos grasos, los terpenos. Y entonces vemos que son moléculas que tienen una parte cíclica y una parte lineal. Y juegan un papel muy importante porque ellos son la base para la formación de las vitaminas lipídicas A, E y K. Van a formar la base de los pigmentos vegetales. Cuando nosotros tenemos déficit de vitamina A, nos mandan a consumir zanahoria, porque las zanahorias van a tener carotenos.
Y el caroteno son los pigmentos naranjas que tienen las hojas y algunos vegetales. Los esteroides son los derivados del colesterol y vamos a tener la vitamina D como vitamina lipídica. Y derivados de ello vamos a encontrar también las hormonas sexuales y las hormonas de las glándulas suprarrenales. Entonces, el colesterol propiamente tal juega un papel muy importante en el organismo porque va a incorporarse en la membrana plasmática para poder regular las funciones de la membrana. Entonces, el colesterol propio solo es importante. Aquí tenemos las hormonas sexuales. Importante ver que la diferencia entre la progesterona y la testosterona son algunos átomos, muy pocos, pero vemos que la función es completamente diferente. El cortisol, que es de las glándulas suprarrenales. Las prostaglandinas son lípidos cuya molécula básica está constituida principalmente por 20 átomos de carbono y forman estos anillos. Y a partir de estos anillos se produce una cadena abierta. ¿Por qué son importantes? Porque son sustancias reguladoras. Entonces, cuando se liberan, cuando hay un problema de formación de coágulos, se tiene que liberar prostaglandinas para regular esta formación, porque si no, se forman coágulos porque sí nomás. Va a participar en el cierre de las heridas, en la defensa de infecciones, y juega un papel muy importante en la reducción de la secreción de jugos gástricos. Por lo tanto, esos compuestos farmacéuticos que venden para regular la secreción de jugos gástricos está basada en la función que hacen las prostaglandinas. Bueno, aquí tenemos en resumen todos los lípidos, que son una gran diversidad, ¿cierto? Aquí tenemos los ácidos grasos, y podemos distinguir: este ácido graso es saturado, este es monoinsaturado. Aquí tenemos un poliinsaturado. Aquí tenemos un monoglicérido porque está constituido solamente por el alcohol y el ácido graso. Un diglicérido está formado por dos ácidos grasos y el alcohol, y el triglicérido por los tres. Estos perdieron ácido graso porque fue utilizado para proporcionar energía. Los eicosanoides, los esteroides, los fosfolípidos. Ese es, en resumen, todos los lípidos. Sí. Ahora, ¿cuál es la función principal de los lípidos? Tienen muchas funciones. Función de reserva energética. ¿Ya? Entonces vemos que 1 gramo de lípido produce 9,4 kilocalorías. ¿Por qué está dado eso? ¿Qué proporciona la energía de las biomoléculas? ¿De dónde se saca la energía de las biomoléculas? Sabemos que la glucosa proporciona energía. ¿Cómo la proporciona? ¿De qué están formadas las moléculas? ¿De átomos? De átomos. ¿Y para formar la molécula, qué tienen que hacer los átomos? Enlaces químicos. Enlaces químicos, ¿cierto? Y vimos que
la ruptura de los enlaces químicos va a proporcionar energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una molécula de glucosa? La molécula de glucosa tiene apenas 6 átomos de carbono. Y cuando nosotros hablamos de los ácidos grasos, vemos que ellos tienen una gran cantidad de átomos de carbono, 16, 30, ¿ya? Entonces la ruptura de esos enlaces va a proporcionar mucho más energía, ¿ya? Entonces, normalmente la ruptura del enlace de la molécula de glucosa produce 4 kilocalorías, en cambio este es 9,4. Tiene función estructural porque va a formar las bicapas lipídicas, va a recubrir los órganos y le va a dar consistencia. Además, forman los cojines protectores de los órganos. Si nosotros tenemos órganos que no están ubicados, protegidos en una cavidad propia, como por ejemplo los riñones. Entonces, cuando nosotros adelgazamos mucho, como ocurre en la anorexia, los riñones se caen porque pierden el cojín protector. Y por supuesto, su función se deteriora. La función es biocatalizadora porque vemos que hay muchas vitaminas que son lipídicas. Hay hormonas lipídicas. Y están las prostaglandinas que también son reguladoras. Función de transporte. Bueno, aquí esto es más complejo porque el colesterol, por ejemplo, se va a asociar a fosfolípidos y proteínas para formar las lipoproteínas que se lleva el colesterol. Entonces, eso es en general con respecto a los lípidos. Ahora vamos a ver los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos los vamos a ver bien rapidito, porque nosotros tenemos una clase de biología molecular, donde vamos a ver en detalle los ácidos nucleicos. Lo importante es que sepan que las unidades de los ácidos nucleicos son los nucleótidos y que un nucleótido es una molécula compleja que está formada por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Cuando estudiamos los ácidos nucleicos vemos que hay variedad y la variedad va a estar dada por las bases nitrogenadas que posee y por el azúcar que posee. Entonces sabemos que los ARNs, ácidos ribonucleicos, tienen ribosa y el ADN tiene desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Solamente un grupo oxígeno en el carbono 2. El grupo fosfato es común para todos. Ahora, las bases nitrogenadas. Tenemos en común, tenemos dos tipos de bases nitrogenadas. Unas que están formadas de dos anillos y otra que está formada de un solo anillo. Las purinas y las pirimidinas. Las bases púricas o purinas son adenina y guanina, que es común a los dos ácidos nucleicos. Las pirimidinas tenemos citosina, que es común a los dos ácidos nucleicos, timina para el ADN y uracilo para el ARN. Esa es la base de los nucleótidos para formar los ácidos nucleicos. Entonces, aquí tenemos los elementos de un nucleótido. Importante, esto ustedes tienen que manejarlo. Los
la ubicación de los carbonos. Entonces, aquí tenemos en este vértice el carbono 1, que está siempre asociado a la base nitrogenada. El carbono 2, que va a diferenciar el ADN del ARN. El carbono 3, el carbono 4, que va a estar asociado a un carbono que está fuera del anillo, que va a ser el carbono 5. Y los carbonos aquí reciben el nombre de 1', 2', etcétera, 5'. ¿Ya? El carbono 5' está asociado con el grupo fosfato. Entonces, los ácidos nucleicos pueden ser ADN o ARN. Cuando nosotros hablamos del ADN, hablamos de una doble hélice que está formada por cadenas que se asocian a través de enlaces de puentes de hidrógeno. Cuando nosotros hablamos de ARN, hablamos de una sola cadena, que generalmente es lineal. Entonces, ¿cómo están asociadas estas cadenas? Estas cadenas están asociadas a través del enlace fosfodiéster. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la molécula de agua que se perdió porque este nucleótido se asoció con este nucleótido para formar este dinucleótido. ¿Ya? Entonces, el grupo fosfato se va a asociar con el azúcar del primer nucleótido y el azúcar del primer nucleótido se asocia con el fosfato del segundo nucleótido y forma un enlace fosfodiéster. ¿Cómo se forma la doble hélice? Bueno, sabemos que hay diferentes bases nitrogenadas y entonces siempre la adenina se va a asociar con la timina y lo va a hacer a través de 2 puentes de hidrógeno. Siempre la citosina con la guanina y lo va a hacer a través de 3 puentes de hidrógeno. En la doble hélice, una cadena va en sentido 5', 3' y la cadena contraria va en sentido inverso, 3', 5'. Entonces, eso está dado por la posición de los carbonos. Y eso es importante más adelante, para más adelante. Cada vez que se alarga la cadena, va a entrar un nucleótido con 3 grupos fosfatos. Por 2 grupos fosfatos van a ser utilizados para formar el enlace fosfodiéster. Ahora, los ARN, les decía, generalmente son lineales. No sabemos, el ARN mensajero tiene por obligación que ser muy lineal para poder ser leído. El ARN de transferencia es plegado y forma esta estructura como trébol, le llaman. Entonces, en aquellas zonas donde se enfrentan 2 cadenas, si es que hay compatibilidad de base, se forman enlaces de puentes de hidrógeno, pero si no, no. Entonces, el ARN mensajero tiene la función de llevar la información al citoplasma para que ocurra la síntesis de proteína. El ARN de transferencia lleva el aminoácido correspondiente de acuerdo al codón del ARN mensajero. Y la síntesis de proteína ocurre en una estructura llamada ribosoma. Y los ribosomas van a tener en su interior ARN ribosomal asociados a proteínas. Estos ARN ribosomales van a cumplir funciones enzimáticas. Importante,
el concepto de nucleócido. Cuando nosotros hablamos de nucleócido, estamos hablando de una base nitrogenada y el azúcar, sin el grupo fosfato. Este concepto lo van a usar después ustedes. Entonces, cuando ustedes vean nucleócido, no es que haya un error ortográfico, es eso. Entonces, los nucleótidos, uno tiene adenina, guanina, citosina, en este caso uridina. Entonces, y si nosotros vemos el azúcar que lo forma, entonces estos son ARN nucleótidos. Ahora, hoy esto que quedó. Profe, ¿podría repetir la diapositiva anterior? ¿Qué necesitas de esta diapositiva? Solamente estoy Eh, mostrando. ¿Qué? Sí, Dime. sobre los nucleótidos, que no entendí muy bien de qué trataba. Nosotros habíamos hablado anteriormente que habían diferentes bases nitrogenadas y que habían diferentes azúcares. Entonces, si nosotros nos fijamos en este nucleótido, todos ellos tienen en el carbono 2 un oxígeno asociado a un hidrógeno. Ahí, ¿sí? Entonces, esto nos dice que es una ribosa. Y cuando vemos las bases nitrogenadas, bueno, aquí tenemos la adenina. Esta es la guanina. Esta es la citosina y este es el uracilo. Entonces, estos son ARN nucleótidos. Gracias, profe. Bueno, pues nada. Aquí tenemos nucleótidos de adenina, importante, porque el ATP es un nucleótido de adenina. Es adenin trifosfato. ¿Qué significa eso? Que tiene 3 grupos fosfato. Cuando el ATP pierde un grupo fosfato, entonces se transforma en ADP, adenin difosfato. Cuando el ADP pierde un grupo fosfato, se transforma en AMP, adenin monofosfato. ¿Ya? Vamos a tener otros nucleótidos que son importantes para proporcionar energía, todos estos proporcionan energía, que es el GTP, que funciona de la misma forma. Tiene como azúcar siempre la ribosa y en lugar de tener adenina tiene guanina. Ya, no sé por qué pasó esto con la imagen, pero importante, cada vez que se pierde un grupo fosfato, se van a proporcionar 7,6 kilocalorías por mol. Y eso es bastante energía para la célula. El AMP cíclico, que es también un nucleótido de adenina, juega un papel muy, muy importante en la comunicación celular. Entonces, vemos que el AMP es este. Este es el AMP. Que el grupo fosfato está libre ahí asociado al carbono 5. En cambio, el AMP cíclico, el grupo fosfato forma un anillo con el azúcar. Por eso es cíclico. Y juega un papel importantísimo en la comunicación celular. El FAT y el NAT, ya lo vamos a ver más adelante, van a cumplir función de coenzimas, muy importantes, son dinucleótidos. Flavin, adenin dinucleótido. Nicotín, adenin dinucleótido. Eso lo vamos a repetir muchas veces en el transcurso del curso. Y bueno, este es el resumen
de todo lo que hemos visto de biomoléculas. Entonces, vimos que, bueno, las moléculas están formadas de átomos, los átomos, neutrones, protones, electrones. De acuerdo a la distribución de estos elementos vamos a tener isótopos. Los isótopos radioactivos tienen diferencia de neutrones. Vamos a tener los diferentes elementos cuando hay diferencia de neutrones y electrones. Y protones, claro. Y cuando hay pérdida o ganancia de electrones, vamos a formar los iones. Estos átomos, los principales en nuestro organismo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, van a formar nuestras biomoléculas. Y las biomoléculas van a tener las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Las proteínas las vamos a ver en la próxima clase porque son muy importantes y tenemos que verlas con detalle. Las unidades de los hidratos de carbono, los monosacáridos que se asocian y van a formar otras estructuras más complejas. Los lípidos, vamos a tener aquellos que van a proporcionar energía y van a estar asociados al glicerol, van a formar los triglicéridos, entre otras. Y los nucleótidos que acabamos de ver, y vamos a ver lípidos complejos y además asociación de las diferentes biomoléculas entre sí. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No hay Profesora, preguntas? ¿Perdón? profesora, una pregunta. Aparte de este PPT, ¿habrá como algún otro resumen como el que nos mandó al correo? Porque igual, al menos yo estoy bien colgada de la materia porque no tengo base ni nada. Sí, sí les voy a mandar un resumen. Sí. Ya, profe, Pero gracias. yo, a ver, una cosa. Necesito que ustedes creen un correo electrónico, porque ahí yo les Para puedo todos. mandar al correo, ¿ya? No hay taller de nivelación, Javier, pero sí, y cada vez va a ser mayor, María Paz, pero tenemos la posibilidad de juntarnos algún momento de la semana para poder resolver las dudas. Tienen que estudiar ustedes y así yo les resuelvo las dudas que tengan. ¿Mm? Ya, entonces necesito que me den el correo y ahí yo les voy a mandar el libro que les pasé a alguno de sus compañeros que les va a servir y otras cosas. El Kahoot a mí no me gusta, siento que se pierde mucho tiempo. A mí me interesa que todos ustedes participen y ahí ustedes van viendo, por eso les hago ejercicios en clase. Ustedes van viendo cómo van. Ya, ¿me van a dar el correo o después? Después en el taller. Sí, después en el taller. Ya, perfecto. Profe, Entonces por último se lo mando a su correo. eso, ya. Ah, pero mi correo sí, personal, ¿no? Porque el otro, ¿Sí? ya, perfecto. Ya.
Ryan, yo no sé qué más claro te puedo poner la información. Yo te estoy dando las definiciones continuamente, ¿ya? Pero yo les voy a mandar material para que ustedes se puedan orientar más. Ya, nos estamos viendo un ratito más. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que estén bien.